Si tú también te has preguntado alguna vez como yo, ¿para qué diantre voy a utilizar la química orgánica? Créeme que la vas a utilizar mucho más de lo que tú has esperado. Y bueno, si me permites presentarme, soy el Emanuel Mijangos Pérez, estudiante de la experiencia educativa química orgánica, a cargo del doctor en ciencias Ken Pacheco Francisco Abelardo. Quédate para explicarte cómo sucede este tipo de cosas. Ahora, si me lo permites, yo me voy a basar en una sola molécula en la cual va a generar un tipo de diagnóstico clínico. ¿Y para qué diante me sirve la química orgánica? Bueno, principalmente la amiloperoxidasa es un tipo de reactivo que se utiliza para ese tipo de determinaciones. Diagnóstico clínico, entre otros tipos de situaciones, ¿no? Bueno, más que nada, sí es cierto, el uso del estudio en sangre periférica nos va a dar un cierto panorama. También necesitamos un panorama más a fondo. Y bueno, personalmente, aunque la amiloperoxidasa es un método diagnóstico clínico para las leucemias, si bien es cierto, el estilo de sangre periférico no abarca o no da abasto. Bueno, principalmente necesitamos un estudio de médula ósea. ¿Qué quiere decir? Que esas células no lo vamos a encontrar en un estudio de sangre periférica. Bueno, a un lado de eso, la amiloperoxidasa es lo que principalmente le va a dar como sospecha a la posible leucemia. Principalmente si habla anteriormente sobre leucemia crónica o aguda, dependiendo del diagnóstico clínico que se debe utilizar o implementar en esa situación. Pero ya dinos por favor, ¿qué tiene que ver la composición orgánica con ese tipo de organismo o ese tipo de reactivo? Bueno, principalmente, si me lo permites tantito explicarte que la meloperoxidasa se sintetiza con el retículo endoplásmico rugoso, esto genera ciertos granulocitos flomásticos que le pueden dar la granulación primaria o azurófila a las células. Bueno, pero antes de llegar a esta formulita que tiene que ver con la bencinida reducida, donde detrás peróxido y luego se forma una molécula de agua más oxígeno, eso primeramente se tiene que sintetizar mediante dos moléculas orgánicas. En ese sentido, vamos a utilizar un catalizador y un benceno. Bueno, para obtener la bencinida oxidada colorada. En especial, a lo que me refiero es el diagnóstico de esas células para darle la situación si es leucemia aguda o crónica. Y bueno, Liam, ¿cómo puedes obtener esa molécula de la que tanto estás hablando? Bueno, principalmente vamos a utilizar algo que se llama Friedel-Crafts. ¿Esto qué consiste? En que vamos a utilizar primeramente un paso, es decir, a partir del benceno, vamos a sintetizar Friedel-Crafts, un método que se llama acilación, en el cual vamos a utilizar esta molécula de dicloruro más cloruro de aluminio. Bueno, tricloruro de aluminio para los puristas, ¿no? A un lado de eso, vamos a generar un tipo de cosa que va a suceder. Vamos a utilizar un buen grupo saliente, que va a ser el cloro, como el que está aquí, y vamos a tener tres formas resonantes. Esas tres formas resonantes voy a tardar un poco en hacerlas, porque si no el video se va a extender un poco más. Bueno, una vez aquí te dejé las tres formas resonantes, que la puedes hacer tú si quieres en tu casa. A final de cuentas te va a servir por una u otra manera, en grupos activantes y desactivantes. Pero principalmente es lo que va a hacer generar a esta molécula, un buen grupo saliente como el cloro. Ya una vez teniendo nuestro buen grupo saliente, vamos a utilizar el segundo paso, que es decir, vamos a utilizar un metilcloro. Vamos a utilizar un CH3 y un cloro. De una vez teniendo el buen grupo saliente, lo que va a suceder es que se van a unir los dos cloros al mismo tiempo para unir otra vez el ion dicloruro. Bueno, una vez teniendo, vamos a tener un momento de resonancia donde en esta situación van a estar interactuando tanto el metil como el cloro. Y va a llegar un momento en especial en el que ellos dos van a estar juntos. Pero para esto, en el cual se pueda ir los dos cloros, tienen que intervenir tanto el metil como el otro cloro. Una vez saliendo esos tipos de grupos salientes, tenemos un gas, que es el cloro. Bueno, una vez teniendo eso, vamos a utilizar un segundo método, que vamos a oxidarlo. ¿Cómo lo vamos a oxidar? Con permanganato de potasio en calor. Y bueno, vamos a utilizar este agente oxidante que es permanganato de potasio en calor. Quiere decir que nuevamente vamos a utilizar la resonancia para generar ese tipo de reacción, en el cual van a interactuar el metil, tanto el ácido carboxílico. Una vez interactúan este ácido carboxílico, va a generar una posición para el metil y una posición orto para el ácido carboxílico. En este caso, vamos a tener un 3-metil ácido benzoico o 3-para-metil ácido benzoico, como les sea la nomenclatura que ustedes deseen. Y bueno, de una vez hayamos utilizado y hayamos sintetizado también el ácido benzoico, vamos a utilizar otro catalizador, que es el cloruro de metionino, que es azufre, oxígeno y cloruro bimolecular. Al lado de esto vamos a utilizarlo nuevamente como un buen grupo saliente, que es decir, vamos a sustituir el OH por un cloro nuevamente y tengamos un cloruro de benzoilo. A un lado de eso lo hacemos reaccionar y tenemos un cloruro de benzoilo más un metil. Y bueno, así es como sintetizamos el 3-para-metil cloruro de benzoilo. Vamos a hacerlo reaccionar con dos moléculas de amoníaco más una piridina, que quiere decir que vamos a obtener la amida principalmente, ya vamos a utilizarla.
Vamos a hacerla reaccionar nuevamente con las dos moléculas de amoníaco, en la cual este va a entrar el amoníaco con el cloro, y el cloro lo que va a suceder es un buen grupo saliente. A un lado de eso, lo que vamos a tener es una resonancia en el grupo del oxígeno. Va a haber una transposición muy pequeña donde van a estar los dos pares de electrones, van a irse nuevamente y van a regresar por resonancia. Y obtendremos ácido clorhídrico más una molécula de agua. Y a todo esto, tanta reaccionadera, tantos catalizadores, para que solo obtengamos el 3-para-metil-anilida. Bueno, créeme que nos va a servir, porque ¿te acuerdas que te mencioné de la molécula que íbamos a utilizar al principio? Se llama benzinida, y principalmente esta reacciona con la mieloperoxidasa. Ya tenemos el 3-para-metil-anilida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué vamos a utilizar para poder sintetizar y nos dé esa molécula principalmente? Bueno, ya para terminar todo este tema, la molécula que hicimos o que terminamos de hacer, el 3-para-metil-anilida, vamos a necesitar una molécula más, pero solamente una anilida, para que nos dé esa benzinilida. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a utilizar este catalizador, que son dos hidrógenos, y principalmente lo que va a hacer esta reacción es nuevamente por resonancia y por efecto inductivo, vamos a tener una especie de mezcla racémica, en donde vamos a tener el nitrógeno y los dos hidrógenos van a tener un momento principal donde van a ser polos opuestos, y una energía igual se va a repeler. Y para todo eso vamos a utilizar los hidrógenos para catalizarlos y sean estables. Nuevamente vamos a tener ese tipo de reacción y vamos a tener al fin la benzinilida. Ahora ves que tiene sentido la química orgánica en algún punto de tu vida. Así es. Incluso puedes preguntarte qué tanto la voy a necesitar. Pues mira, incluso en una detección para diagnóstico de leucemias, la vas a utilizar. ¿En qué te llevas? Un dato nuevo. Nuevamente me presento, soy William Manuel Vijangos Pérez, alumno de la experiencia química orgánica, a cargo del doctor en ciencias Ken Pacheco Francisco Velado. Y bueno, esta fue la síntesis de la benzinamida. Espero que te haya servido. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente, si es que habrá.